Francisco Martín Moreno es uno de los escritores que más vende en este país. Acaba de publicar un libro que se llama México Engañado, en el que contradice la historia oficial contada en los libros de texto que se utilizan para estudiar en las escuelas. La verdad sobre el pasado ayuda a comprender el presente y, sobre todo, a replantear el futuro. Yo soy Gabriel Bauduco y esto es The Guilty Code. Me dijeron que cuando te enojas dices que este es un país de mierda. Sí, y creo que hay muchos motivos para hacer semejante aseveración, ¿no? Basta con salir a la calle como para darte cuenta de que el país va para atrás, sobre todo cuando vemos el problema de la falta de educación en este país y la existencia de tantos millones de defensores de la ignorancia. Estos defensores de la ignorancia son los peores enemigos de México. ¿Quiénes son? Bueno, para comenzar, si quieres, son todos estos maestros de la coordinadora que a pesar de que están trabajando para su causa en los estados más atrasados del país, como sin duda es Oaxaca, Michoacán, Chiapas, Guerrero, lo que les importa es cuidar su patrimonio, lucrar con los intereses ajenos y aunque lo más noble de este país se destruya como es la niñez, destino absolutamente sin cuidado. Pero no solamente eso, sino que el Estado mexicano, el gobierno mexicano ha sido históricamente un pésimo maestro, al extremo de que, 60 millones de mexicanos están sepultados en la miseria, y si están sepultados en la miseria es porque no saben hacer nada, y si no saben hacer nada es la mejor manera de demostrar el fracaso catastrófico de la educación en México. Entonces, por eso es que tenemos que trabajar todos juntos, tomados de la mano, para salir adelante. Acabas de publicar un libro que se llama México Engañado. Sí. ¿Cuál es el engaño? Bueno, no hay un engaño. ¿Qué te voy a decir? ¿Cuál es la red de engaños? Es una gran cantidad de engaños, una gran cantidad de embustes, una cantidad enorme de mentiras a medias, de verdades a medias. Entonces, es una manera de confundir a la niñez. Ya lo decía Santayana muy bien, quien no conoce su historia está condenado a repetirla. Nosotros, con la educación que estamos impartiendo en este país, estamos condenados a repetir la historia en cualquier momento. O sea, Si no es que no lo hemos hecho ya un par de veces, ¿no? Claro, por supuesto, pero ahora sí, con tanta gente que está confundida, con tanta gente que está pues absolutamente perdida, que no entiende lo que pasa y que la puedes engañar con una gran facilidad, pues es el mercado natural para los populistas. Pues pregúntale a Chávez y pregúntale al señor Maduro, ¿no? Y pregúntale a todos estos populistas. Engañan a la gente que no tiene recursos, engañan a la gente que sabe. Ellos saben muy bien que lo que están diciendo son mentiras, pero también saben muy bien que se lo están diciendo a gente sin preparación, a gente idiota y a gente muy desesperada que les va a creer. Dame ejemplos de esta sucesión de engaños históricos que tú planteas en tu libro. Nacen en las oficinas del poder, se esparcen por los libros de historia de texto gratuito que se entregan en las escuelas, libros con los que son formados, educados nuestros niños, y se convierten en una sociedad equivocada respecto de su pasado. Bueno, tan es cierto que lo que dices se ha traducido en una gran cantidad de traumatismos y de complejos para los mexicanos. A ver, ¿cómo te explicas que los libros de texto sostengan, no solo los libros de texto, sino buena parte de la historia de México, que cuando llega Cortés a México son 250 españoles que llegan a Veracruz, de los cuales 47 eran de a caballo y 203 de a pie? ¿Cómo te explicas que les hayan ganado a casi 100,000 caballeros águila que dominaban desde el norte del territorio purépecha, Michoacán, hasta Honduras? ¿Cómo te lo explicas? ¿Cómo les ganaron si eran casi 800 contra 1? Bueno, lo que no dicen los libros, nos dicen para complejarnos, que es la gran tragedia, que nos ganaron, que la conquista la ganaron militarmente los españoles, lo cual es imposible. Lo que no nos dicen, y que es lo que frustra, es que Hernán Cortés ya estaba en México y se comunicaba por carta, las cartas de relación, con el emperador Carlos V. Esto enfurece a Diego de Velázquez, que era el gobernador de Cuba, que era quien había financiado el viaje de Hernán Cortés a México. Entonces lo manda a arrestar con una misión militar encabezada por Pánfilo de Narváez. En esta misión militar
viene un negro infectado de viruela. Y entonces muere prácticamente el 90% de la población del Valle de México. Los mexicanos de aquella época, como los de ahora tampoco, no tenían los anticuerpos para resistir una peste tan espantosa como las que se vivían en Europa, la peste bubónica, entre otras tantas. Entonces, no es cierto que nos hayan ganado por la superioridad militar, nos ganaron por la peste. Pero lo que planteas es, esa mentira, ¿cómo repercute en el México de hoy? En complejos. ¿Cómo vamos a suponer que 250 españoles le ganaron a 100,000 mexicanos? Porque dicen, es que llevaban unas ballestas. Bueno, la ballesta, en lo que tú vuelves a cargar la ballesta, bueno, disparas la ballesta y sí matas a un indígena. Pero en lo que vuelves a cargar la ballesta, tienes 700 encima, que se los pueden haber comido. Los aztecas eran antropófagos, por eso digo comido, eran caníbales. Bueno, pero bueno, ¿cómo te explicas? Por eso crecemos con tantos complejos que son fundados en la mentira. La conquista no, la guerra en contra de los Estados Unidos. Eran 7,000 soldados los que invaden México y éramos 6 millones de mexicanos. ¿Cómo te explicas? Fueron las traiciones, evidentemente, traiciones de Santana, que se comunicaba con el presidente Polk, y traiciones del clero católico con el ejército de los Estados Unidos. El ejército de los Estados Unidos y el clero católico llegan a un acuerdo en un tratado que dice: el ejército de los Estados Unidos se compromete a respetar el patrimonio del clero católico y la fe católica, siempre y cuando el clero católico se comprometa a excomulgar a todo aquel mexicano que atente en contra de la vida de un soldado norteamericano. Dijo Bernard Shaw, he superado el soborno del cielo, es una frase muy famosa. Por lo que entiendo, tú lo has superado, pero me pregunto, Paco, si en tus momentos más humanos, más vulnerablemente humanos, aquellos en los que asumo, igual que todos, te ataca un miedo, te asesta una puñalada, un temor, nunca caes en la tentación de una salvación divina, de cualquier índole, sobrenatural si quieres, no divina, para ponerle algo menos eclesiástico. Nunca caes en la tentación de decir, por Dios, que se acabe esto. Nunca. Yo no puedo invocar a Dios porque no creo en Dios. No creo en ninguna inteligencia superior a la humana. ¿Y en algo sobrenatural crees? No, tampoco, no. ¿Y cómo es vivir sin Dios? Vives con una paz tremenda. ¿Cómo es, en serio, crecer y saber que vas a morir en soledad? Porque quienes creen en Dios creen que el momento en el que muera será un paso a una nueva forma de existencia. Tú no. ¿Cómo es pensar en la muerte en soledad? Bueno, para comenzar te diría yo que me reporta una gran tranquilidad saber que es el final absolutamente de todo. O sea, lo que yo no puedo admitir es un más allá con conciencia, porque entonces voy a poder ver que una hija se enferma, un hijo se enferma, o se enferman mis nietos, se enferma. No quiero saber de eso. O sea, la muerte, lo que tiene que suponer la muerte es la paz total. La muerte con conciencia, que me parece una aberración, no puede existir la muerte con conciencia, bueno, es absolutamente trágico, horrible. Entonces, por eso, cuando a mí me toque, y yo sé que como cualquier otra persona me va a tocar, bueno, voy a estar absolutamente en paz, sabiendo que ahí se acabó todo. Intento dividir esta conversación por dos caminos completamente diferentes, porque uno es el de tu enojo para con la Iglesia Católica por las cuestiones históricas que tú consideras le han hecho mal a este país. Ahora nos vamos a meter en eso para seguir hablando de México engañado. Pero otro completamente diferente es el de comprender de qué manera esa religiosidad, según tú, le ha hecho daño a este país. No es lo mismo la Iglesia que la religiosidad. ¿Tú crees que la Iglesia le hizo daño al país? Por supuesto. Ok. ¿Y crees que la religiosidad le ha hecho daño al país? Por supuesto. A ver, explícame eso. Sí, mira, la religiosidad, yo te diría, la confesión nos ha convertido en un país de cínicos. Porque tú vas y te prosternas ante el cura y le dices, acúsame de que hice esto y esto y esto, y el cura te dice, bueno, mira, reza 3 Padres Nuestros y deja ahí 1000 pesillos en las urnas y ya está.
Nadie te pide 1,000 pesos para confesarte. Bueno, a lo mejor 2,000. Entonces, aunque no te pidan, estoy exagerando, Sí. ¿no? Pero bueno, siempre hay que dejar la limosna, ¿no? Si quieres o no quieres, es voluntario. Pero donde estoy, y ahora hablando en serio, Sí. es en el hecho concreto de la confesión. La confesión no implica la adquisición de una responsabilidad individual. ¿Por qué? Porque tú vas con un tercero para que te perdone. No, y además lo que también es sumamente cierto es que la confesión no implica arrepentimiento. Claro que no. Entonces tú vas y el cura te dice, bueno, reza 3 Padres Nuestros, quitémoslo del dinero, reza 3 Padres Nuestros y ya está. Al otro día, pues puedes volver a delinquir y a cometer el mismo pecado. Y ahora no son 3 Padres Nuestros, ahora son 10 Padres Nuestros. Pero el hecho real es que, a diferencia de la religión protestante, tu compromiso es con Dios. Tú hablas directamente con Dios, no hay confesión. En el judaísmo tampoco. Tampoco. Entonces tú te comprometes con Dios, para quien cree en eso, y entonces ahí sí adquieres una responsabilidad individual, porque no te va a perdonar nadie, porque tu compromiso fue con Dios, con el Señor. Entonces ahí tienes una gran ventaja. Por eso la religiosidad católica nos ha hecho tanto daño en este país, porque somos unos cínicos. Ahora tú estás viendo, por ejemplo, que un narcotraficante está pidiéndole a Dios, ¿no? Ayúdame, por favor, a que este cargamento de cocaína no me lo detengan en los Estados Unidos. Imagínate la confusión para Dios, ¿no? Entonces, ¿cómo le vas a pedir a Dios que no te vayan a agarrar en la casa de seguridad donde tienes a un secuestrado? ¿O cómo le vas a pedir a Dios que el cargamento de cocaína no te lo pesquen? ¿Cómo es el México que te gustaría, Paco? A mí me gustaría que existiera, Gabo, un México en el que existiera respeto a la autoridad. Entonces, si nosotros tuviéramos respeto a la autoridad, es decir, si el gobierno respetara a los gobernados y los gobernados respetáramos al gobierno, tendríamos otro país. A mí sí me gustaría que hubiera respeto a la autoridad y respeto en lo general. Pero nosotros, los gobernados, no respetamos a los políticos. Si sabemos que es una punta de ratas y además de ratas ineficientes. Porque además no nada más son ladrones, son ineficientes. No es gobierno, es una pandilla. Es lo que son. Entonces, bueno, nosotros no respetamos, pero tampoco nos respetan a nosotros. ¿Por qué? Porque imponen impuestos como se les da la gana, no escuchan a la nación, la desprecian, toman decisiones insolentes, agresivas, irrespetuosas, y total que no nos respetamos. Y lo decía muy bien el presidente Zedillo, ¿no? En México lo que faltan son 3 cosas: Estado de Derecho, Estado de Derecho y Estado de Derecho. Pero si yo te digo a ti, por ejemplo, que la democracia lleva de la mano implícito el Estado de Derecho, donde hay grandes democracias, hay unas estructuras jurídicas, un Estado de Derecho sólido y bien cimentado. Ahora, entonces tenemos que estudiar cuál es la historia de la democracia en México. Y de repente te das cuenta de que, por no irnos tan lejos, en los 200 años del Imperio Azteca no hubo democracia, porque quien gobernaba era el Tlatoani. En los 300 años del virreinato, quien gobernaba era el virrey. Tampoco hubo democracia. En el siglo XIX tenemos un Santana que regresa 11 veces al poder. Tenemos la invasión de Barradas, la guerra de los pasteles, la invasión de los Estados Unidos, estalla la guerra de Reforma, y después de que estalla la guerra de Reforma, llega Maximiliano al poder, y después, ya lo diré, Porfirio Díaz. 33 años. Se queda 34 años. Entonces, 34. ¿Cuál democracia? ¿Cuál democracia hubo en el siglo XIX? Y en el siglo XX, pues la Revolución Mexicana. Después tenemos la diarquía Obregón Calles, donde donde gobernaba nada más Obregón, o donde gobernaba nada más Calles. Y después tienes la instalación de la dictadura perfecta con Lázaro Cárdenas, que también nombraba gobernadores, diputados, senadores, jueces, magistrados, ministros. ¿Cuál democracia? Pero espérame, por terminar, porque es a donde quiero yo llegar. ¿Dónde comienza la democracia en México? Es con la llegada de la señora Fox al poder. Apenas. Tú estás diciendo que Vicente no gobernó sino su esposa. Claro, bueno. Pero entonces tienes o aunque hubiera gobernado él, me tienes en cuidado. La democracia en México tiene 15 años, y si quieres 18, que es cuando Zedillo pierde el control del Congreso de la Unión. El PRI lo pierde. En el 97. En el 97. Entonces ahí, si quieres, ahí comienza. Pero entonces ponte a ver el desastre democrático de este país. Apenas tenemos 18 años de democracia. Por eso no tenemos un Estado de Derecho. Por eso no respetamos nada. Porque apenas estamos cimentando una democracia que otros países llevan ya siglos de haberlo hecho. Ok. En esta narración que tú haces de la historia, el pueblo mexicano es víctima y solo víctima. Sí. Faltan 30 y pico mil millones de pesos en el gobierno de Coahuila. Nadie protesta. Tienes el gobernador Cue, ahora en Oaxaca,
se hace una casa de 100 millones de pesos. ¿Tú has visto algún oaxaqueño que proteste? El Fidel Herrera, que era gobernador en Veracruz, bueno, no sé la cantidad de miles de millones de pesos que se robó. ¿Tú viste algún veracruzano que protestara? ¿Tú ves que protesten en Chiapas por lo que se robó Sabines o en Michoacán por lo que se robó Godoy? Tú viste lo que se robó el Gober Precioso. Y llega la oposición, que se supone que al llegar la oposición vas a poder encarcelar ya al anterior para que tú crezcas políticamente, porque vas a capitalizar precisamente el encierro de estos sujetos y la impartición de justicia. Y no pasa nada. No solo no meten a la cárcel a los responsables, sino que el pueblo no protesta. Y una sociedad que no protesta, Gabo, es una sociedad enferma. Y nosotros no protestamos. Los mexicanos nunca protestamos, pase lo que pase. Pero cuando protestamos, entonces, como en la revolución, colgamos de los postes a cientos de miles de personas, porque es el México bronco. Es un México bárbaro. Bárbaro, el México bronco, el México brutal, pero no sabemos protestar, no sabemos gritar quedito, pues. Eso esconde un grado de complicidad. Luego pasa que nos quejamos de los gobernantes, pero cuando pedimos soluciones, les pedimos al gobierno que solucione. Sí. Porque también, por otro lado, nosotros siempre tenemos que esperar que un tercero resuelva nuestros problemas. O que nos resuelva nuestro padre, o que nos lo resuelva el gobierno, o que nos lo resuelva un sacerdote, pero nosotros no resolvemos el problema. Siempre estamos, o le pedimos a Dios, o le pedimos al gobierno que venga a resolver nuestros problemas, pero nosotros no los resolvemos. Voy a volver al principio. Sí. Estamos como estamos, pero ¿de verdad crees que es un país de mierda? Mira, yo no creo que sea un país de mierda porque tenemos muchísimas ventajas y muchísimos éxitos y creo que nos podemos recuperar. Por ejemplo, un ejemplo notable, el de los mexicanos que viven en los Estados Unidos. Mandan 25 mil millones de dólares al año. En remesas. En sí. remesas. Nosotros dependemos de esa gente que cruzó el río Bravo, jugándose la vida, sin zapatos, sin nada, con el peligro de que los agarrara la migra, con el peligro de que los arrestaran o los mataran. Esa gente que cruzó en esas condiciones hoy nos mantiene. Las exportaciones de crudo en este año van a ser 18 mil millones de dólares. Y las remesas de esta gente humilde que hoy nos mantiene para nuestra vergüenza, bueno, van a ser 25 mil millones de dólares. Lo que está mal aquí es el sistema de creación de riqueza, que está lleno de obstáculos y absolutamente corrompido. Entonces, por eso el país está corrompido, eso sí, y por eso también se puede decir que es un país de mierda. Ayer le conté a alguien que hoy te iba a entrevistar. Y ese alguien me dijo, ese güey se la pasa hablando mal de México todo el tiempo y así se llenan los bolsillos de dinero, pero ¿qué hace además de decirnos lo que está mal? Pues a mí me gustaría este amigo tuyo tan querido. Yo no dije que fuera querido. Sí, yo te diría... No le saques, es la opinión de alguien. Está bien. De la que puede haber muchos. Bueno, a mí me encantaría que me dijera que nada más me dedico a hablar mal de México. Si él leyera, por ejemplo, México ante Dios y viera, por ejemplo, lo que hizo la generación de Benito Juárez, de Melchor Ocampo, de Zarco, ¿no? de Ponciano Arriaga, de todos ellos, bueno, pues tendría que retirar sus palabras. Él tendría que, en primer lugar, para poder hacer una aseveración de esa naturaleza, tenía que haber leído mi obra. Y si nos sentáramos aquí con tu amigo, yo le preguntaría, a ver, fúndame lo que estás diciendo, porque el que afirma está obligado a probar. Se nos va el tiempo, pero dime 3 engaños históricos que nos hayan jodido para el resto de la cosecha. A ver, te diría, así de bote pronto, ¿no? Sí. Bueno, uno es la noche triste. A ver. O sea, la noche de la rendición de Cortés. Cuando Cortés es derrotado por los aztecas, debía ser la noche de la alegría. ¿Por qué? Bendita dialéctica. ¿Verdad? A ver, explícame, ¿por qué la noche triste? Pues no le ganaron los aztecas, sí. Entonces, ¿por qué la noche triste? Es que Cortés lloró. ¿Y a mí qué mierdas me importa que haya llorado Cortés? A mí lo que me importa, porque es lo que me interesa, es que ganaron los aztecas. Entonces, ¿por qué en los libros de texto dicen la noche triste? Es la noche de la alegría, ¿o no? Entonces, yo te diría, si empezamos a tener estas confusiones en materia de identidad, porque le dices a la gente, entonces tú eres gachupín. No, yo no soy gachupín.
entonces eres indígena. No, yo no soy indígena. Entonces eres ¿Qué mestizo. carajos Entonces, ¿qué eres? eres? Porque entonces dice, bueno, es que decir que la noche de la alegría es que ganaron los indígenas, por lo tanto, yo tengo que festejar el indigenismo y no estoy dispuesto a eso. Entonces es gachupín. No, tampoco. Entonces una confusión de identidad terrible que tampoco se ha resuelto en los libros de texto gratuito. Tendríamos que tener bien clara nuestra identidad mestiza. Somos mestizos, nos guste o no nos guste. Entonces la noche triste sí debe ser la noche de la alegría. ¿Qué otro asunto? Bueno, otro asunto que nos tocó para siempre fue nuestro origen. Nuestro origen. No perdamos de vista de esto, Gabo. Nosotros somos herederos cambiamos, mejor dicho, la piedra de los sacrificios, donde le sacaban el corazón pues a los guerreros y a las doncellas en muchas ocasiones. Bueno, en estos sacrificios humanos, cambiamos la piedra de los sacrificios por la pira de la Inquisición. ¿Qué es peor? ¿La piedra o la pira? Las dos cosas son terribles. Y en las dos cosas, en la hoguera y en la piedra, está nuestra historia. Por eso el salvajismo muchas veces de los mexicanos. Podemos llegar a unos extremos terribles. Entonces, ahí tenemos otra explicación. Y eso nos tocó también para siempre. Y bueno, también el espejo negro de Tezcatlipoca. Y otra cosa que nos ha hecho muchísimo daño es el hecho de no conocer nuestra historia, de no saber qué fue lo que pasó. Cuando yo hablo con muchachos y me dicen que Hidalgo y Morelos fueron coetáneos, que vivieron al mismo tiempo, y confunden la independencia con la revolución, dices, no es posible. Paco, me voy a quedar con una frase de Iris Murdoch. Education, education, education. Sí, y yo con otra, Estado de Derecho, Estado de Derecho y Estado de Derecho. Un placer. Igualmente, Gabo. Muchas gracias a ti.